Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Oremos al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que nos hables con tu palabra, que nos des la sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Mis hermanitos están listos para escucharte, Señor, y están atentos a tu voz. Gracias, Padre, por ayudarnos, por fortalecernos, Señor, por estar con nosotros. Henos aquí, Padre. Te damos honra, alabanza, reconocimiento. Te damos nuestro amor, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Tito, capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Hoy se inicia, hermanos amados, este libro, esta carta a Tito. Ya habíamos visto primera y segunda carta a Timoteo, un siervo de Dios. Ahora vemos a otro siervo de Dios, Tito. Y hermanitos, son instrucciones algo similares también a las de Timoteo. Y es necesario y es útil que también veamos todo esto. El título de esta transmisión es Corregir lo deficiente. Dice así la palabra de Dios, Tito 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. 2. En la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así saluda, hermanos amados, Pablo a este siervo de Dios llamado Tito. Y empieza, hermanos amados, desde el verso 5 con las instrucciones. Todas estas instrucciones, hermanitos, de este pasaje llegan hasta el verso 16. Sin embargo, nosotros hoy solamente llegamos al verso 9. Porque da, hermanitos, un giro para hablar del tema de personas pues que engañan, que hablan, hermanitos, falsedades. Eso a partir del verso 10. Pero vamos a concretarnos hoy, ahora desde el 5 hasta el 9, para ver estas instrucciones. Y con la ayuda del Señor, mañana veremos desde el verso 10, si seguimos en la tierra todavía. Dice así el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén, mis hermanitos. Para esto aclaramos acerca de Pablo como un apóstol del Señor Jesucristo. Y sabemos que él ocupó el lugar de Iscariote. Era el apóstol número 12, Saulo Pablo. Y hermanitos, como llamado del Señor y apóstol, él fundaba iglesias. Eso, hermanitos, era una señal y parte del oficio de un verdadero apóstol. Fundar iglesias, levantar obras de Dios desde cero. Y claro, se conocía que los apóstoles tenían todos los demás ministerios y también todos los dones espirituales juntos. Así que, bueno, viéndolo desde este punto de vista, estaban muy dotados del poder de Dios, de las obras de Dios. Ahora, hermanos amados, como fundador de iglesias,
donde él viajaba, recorría en sus viajes misioneros a lo largo de años. Y hermanitos, antes de ser ejecutado, fundó varias iglesias en todo ese recorrido durante todo ese lapso de tiempo. Ahora, ya fundadas las iglesias, él tenía que poner siervos de Dios a cargo. Por eso la instrucción a Tito dice: por esta causa te dejé en Creta, número 1, para que corrigieras lo deficiente. ¿En dónde? En las congregaciones. ¿Qué eran las cosas deficientes? No habla a más detalle, pero lo que sí, hermanitos, instaura son los requisitos de los que iban a servir a Dios. Ya también se ha hablado, hermanos amados, de la palabra obispos, obispado, que ya en términos sencillos es liderazgo, alguien que preside, que dirige. Y claro, puede caber entre títulos de pastores o hasta obispos, ancianos, y también la palabra episcopado. Bueno, todo eso, hermanitos, para los encabezados de las congregaciones. Ahora cabe la pregunta, ya que Pablo fundaba iglesias donde iba y predicaba el evangelio, dice aquí que había puesto a Tito para corregir lo deficiente. ¿Qué era eso deficiente, mis hermanitos? Puede usted pensar, reflexionar, qué cosas podrían ser deficientes en las congregaciones santas, congregaciones hermosas. Y bueno, así conocemos nosotros a la iglesia primitiva, una iglesia llena de amor, el poder de Dios a través de los apóstoles, los predicadores, la santidad, el temor de Dios, también, hermanitos, el sufrimiento a través de las persecuciones de aquel entonces. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, hermanitos, la mayoría pensamos en una iglesia recta, una iglesia limpia, amada, una iglesia sufriente y devota. A comparación de hoy, hermanitos, el Señor sigue amando a su iglesia. Y sí, efectivamente, seguimos siendo esa iglesia instaurada hace 2000 años. Pero lo que ha cambiado, como se ha dicho aquí, es el tiempo, es la época. La iglesia, claro, hermanitos, que ha cambiado, y sí, hay cosas deficientes. Pero eso no es para menospreciar a la amada iglesia de Dios. No es para criticarla, juzgarla, humillarla, sobajarla, de ninguna manera. Aunque, hermanitos, si hoy nos asomamos la condición, el estado de la iglesia en general, carnalmente pueden surgir hasta críticas y quejas. La iglesia es esto, la iglesia es aquello, los hermanos son esto, los siervos ministros son esto, y hermanitos, mucho desprecio en nuestros tiempos. Pero la iglesia ha sobrevivido estos 2000 años y la fe en Jesucristo sigue vigente. Pero claro, hermanitos, nos tocó a nosotros vivir en los últimos tiempos la iglesia apóstata, que se ha enfriado, que se ha separado. Pero, ¿qué respecto a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, nuestro Salvador? ¿Él qué piensa de la iglesia? Él va a venir por su iglesia y claro, nos va a levantar de la tierra. Pero Él mismo sabe, hermanitos, porque Él lo profetizó, lo anticipó, que vendrían tiempos peligrosos,
que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que venía la apostasía, separación de la fe en la iglesia. Y sin embargo, hermanitos, Él ama a su iglesia como siempre lo ha hecho, porque sabe que la iglesia actual fue puesta en el tiempo más difícil y más terrible. Así que Él no menosprecia a la iglesia. Y claro que Él sabe la profecía que Él mismo dijo acerca de que algunos apostatarán de la fe en los últimos tiempos. Así que, mis hermanitos, amamos a la iglesia del Señor y oramos por ella, y sabemos, es la misma, pero en una época diferente y la más terrible de todas. Ahora, mis hermanos amados, le menciono esto para reflexionar, meditar qué cosas podrían ser deficientes en aquel tiempo de la iglesia hermosa, santa, poderosa en el Espíritu Santo. ¿Qué cosas podrían ser deficientes? Muy bien, hemos tenido enseñanza en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, hermanitos, el caso en 1 Corintios capítulo 5, un caso de un hombre inmoral que debía de ser juzgado. Cosas así. O sea, cuando se permitía pecado dentro de la iglesia. Ahora, hermanitos, siempre han habido deficiencias, pero lo que se debe de tener mucho cuidado es que no impere, que no reine la maldad. Podría haber una mancha, alguna arruga que hay que arreglar y resolver, claro que sí, pero que la maldad no llegue al púlpito, que no llegue en forma de doctrina errada, o hermanos amados, en espíritu de error, de mentira o del anticristo. Puede haber algún caso por allá, en algún rincón de la iglesia, otro caso tal vez por acá, pero que no predominen, que no gobiernen. Y hermanos amados, que el altar y el púlpito sigan limpios. Ahora sí había, hermanitos, ya mencionamos ese caso de 1 Corintios 5, pero había más, por ejemplo, hermanitos, acerca de los ágapes, y cuando se habló de la Santa Cena, y que cada quien coma en su casa si tenía hambre, y que no menosprecien la iglesia de Dios, y que cuando uno iba a probar la Santa Cena se probara a sí mismo. Cosas así, hermanitos. Corregir lo deficiente. O sea, este hermano Tito, siervo de Dios, tenía esa instrucción. Oye, Tito, corrige lo deficiente en cada congregación. Ahora, continuamos, amados hermanos. Dice, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Número 1. Y número 2. Y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Número 1, entonces, corrige lo que esté mal, lo que esté deficiente, defectuoso, en cada grey, cada congregación, corrígelo. Y número 2, establece ancianos en cada ciudad. Podemos decirlo también como pastores, establece pastores. Y sí, hermanitos, todos esos títulos están en la palabra. Ancianos, obispos, pastores. Todo eso es escritural. Entonces, este Tito tenía esa instrucción, esa misión. Corrige lo que esté mal, pero también pon ancianos en cada ciudad. Los ancianos, hermanitos, los que encabezan una congregación, son importantísimos. Y por eso esta lista de requisitos. Verso 6. El anciano, y a esto va Pablo para que él sepa qué clase de personas
debe de poner como ancianos. El anciano debe ser irreprochable, dice mi versión, hermanos amados, que es la 95, pero también equivale a irreprensible. Así dice en la versión 60. No haya reproches, no haya reprensiones. O sea, hermanitos amados, que esté íntegro. Tal vez no podamos a estas alturas todavía mencionar la palabra perfecto, pero la palabra de Dios perfecciona a los santos. Así que vamos a llegar a ese punto, claro que sí, a la perfección. Sin embargo, debían de tener estas características: irreprensible, que no haya reproches, no se le reproche en esto ni en aquello, nada reprochable. Luego dice, marido de una sola mujer. Esto, hermanitos, también ha sido causa de debates, porque siempre sale el argumento humano, natural, carnal, de que qué vivencia le tocó vivir al ministro, al anciano, y cómo habrá que resolverla. Y hermanitos, primeramente tengo que hacerle esta importante aclaración. Una cosa es ser salvo por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, que la guardemos. Pero otra cosa es el ministerio, cuando uno es llamado a servir a Dios, y se le dan dones y se le dan ministerios. Como cristiano, todo es perdonable siempre y cuando se arrepienta de corazón, confiese su pecado, y el Señor lo puede perdonar. Como cristiano puede proseguir buscando a Dios, congregarse, alabarle, pertenecer a una iglesia local, y de ahí servir y recibir palabra de Dios, alimento espiritual. Como salvo, como hijo de Dios, como nueva criatura. Todo eso, hermanitos, es necesario. Y dijo el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hablamos de un cristiano, hablamos de un hijo de Dios, de una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero en cuanto a ministerio, todo cambia, mis hermanitos. Hay instrucciones, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay partes donde se dirige a los discípulos y partes donde se dirige a la gente en general. Por ejemplo, mis hermanos amados, temas e instrucciones dirigidas específicamente a discípulos son como los que le voy a mencionar. El que no aborrezca padre, madre, esposa, hijos, no es digno de mí. ¿Aborrecerlos? Eso viene en Lucas. Sin embargo, también dice en Mateo, se menciona el que ame más padre, madre, esposa, hijos, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Bueno, instrucciones para siervos de Dios, que no son las mismas que para un cristiano. Lo digo de esta manera para que quede aclarado, sin menospreciar de ninguna manera, hermanitos. Un cristiano promedio tiene ciertas instrucciones, pero un ministro tiene instrucciones más fuertes, más difíciles, más elevadas. ¿Por qué? Porque aparte de ser salvo, hijo de Dios, también va a ser ministro. Por eso debe de ser así. Ahora, ¿por qué le menciono esto, mis hermanitos? ¿Por qué toda esta aclaración? Bueno, vemos nuevamente verso 6. El anciano debe ser irreprochable, irreprensible, marido de una sola mujer. Mis hermanos amados,
Cuando alguien viene del mundo para convertirse, arrepentirse, ser nueva criatura, nacer de nuevo, todo ello, viene como viene. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana a la que el Señor Jesús le habló? Y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ah, bueno, claro que esa mujer se salvó, porque conoció al Señor Jesucristo, y Cristo salva. Claro que se salvó, habiendo tenido una vida anterior difícil, y sí, era samaritana. Y hermanos amados, parte de su sangre, claro que era de la descendencia de Israel. Sin embargo, los samaritanos tenían fama de no guardar la palabra, la ley, no guardarse ellos mismos. Pero se salvó, teniendo 6 hombres en toda su vida hasta el momento. Y se salvó porque Cristo Jesús perdona pecados y Él vino a salvar lo que se había perdido. Hermanitos, aquella mujer que le llevaron delante del Señor Jesús, que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, el Señor la perdonó y le dijo, mujer, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, no, Señor, ninguno, porque todos los que le iban a apedrear se fueron. Y Él dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Habiendo sido adúltera, fue perdonada y siguió su camino. A eso me refiero con vidas pasadas, y como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y son bienvenidos. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo vienen? De una vida difícil, de una vida, hermanitos, destruida, deshecha, desastrosa. Pero el Señor, grande en misericordia, vino a salvar a los pecadores, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hay de ellos? Para ser salvos, se requiere arrepentimiento, pedir perdón al Señor, bautizarse en agua, claro que sí, pero se habla de hijos de Dios, personas que oyen el Evangelio y el Señor las salva. Pero ellos tienen una vida recorrida. Ya vimos entonces las samaritanas, 6 en total, 6 hombres en su vida. A la adúltera perdonada, sorprendida, pero salva a final de cuentas por Cristo Jesús. Y hermanitos, eso es de cualquier personita que viene a Cristo. Y como vienen con un matrimonio, tal vez el segundo, tal vez más, tal vez en cierto estado civil, y el Señor perdona. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, claro que sí. Pero para ser ministro ya no es así. Para ser siervo, anciano, pastor, ministro, están estos requisitos. Ahora serás marido de una sola mujer, no 2, no 3, no más, una sola mujer, nada más. ¿Por qué? No está hablando de la lista de los que son o serán salvos, no, está hablando de la lista de cómo deben de ser los ministros, los ancianos, siervos del Señor Jesucristo. Ahora dice, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, los hijos sujetos a Dios. Y claro, para eso se debió de criarlos en el Señor. Dice, como administrador de Dios. Bueno, le leo primeramente 7. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios. O sea, las cosas santas las administra bien. Luego dice, no soberbio, que equivale a altivo, arrogante, soberbio. No iracundo, no enojón. Iracundo quiere decir enojón.
Y hermanos amados, así debe de ser un siervo de Dios, que no sea enojón. Dice, no dado al vino, ya que sí se podía tomar vino porque era parte de la cultura judía y de ahí el fruto de la vid. Hasta el Señor Jesús dijo que Él es la vid verdadera. Así que sí se podía tomar vino. Y claro, lo entendemos como jugo de uva a primera instancia. Luego ya su proceso de añejamiento y pues hermanos amados, lo que estaba prohibido era embriagarse. Dice en otra parte, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, pleitos. Dice entonces, no dado al vino, o sea que nos embriague. También podemos decir como vicioso. No amigo de contiendas, que está peleando por acá, peleando por allá. Contienda equivale también a pleitos. No contencioso, no pleitista, no peleonero. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea que va detrás del dinero, hermanitos. Y ganancia deshonesta, claro. Dinero, hermanitos, que no se adquiere de forma honesta. Así que no codicioso de ganancias deshonestas. Que no sea avaro también viene en Timoteo, hermanitos. No avaro, que no ame al dinero. Luego dice, hermanos amados, versículo 8, debe de ser hospedador, tratar bien a los extranjeros. Hospedador, amante de lo bueno, todo lo bueno. Sobrio. Cuando dice sobrio, hermanos amados, no una persona alocada, no una persona perturbada, no una persona fuera de sí, no una persona desequilibrada, no, sobrio. No una persona arrebatada, arranques de ira y, hermanos amados, su temperamento a todo lo que da, no. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, o sea, correcto, recto. Dice santo, kadosh. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Así está escrito. Luego dice, dueño de sí mismo. O sea, nada lo jala, nada lo influye, nada lo orilla, nada lo influencia, nada lo manipula. No, es dueño de sí mismo. Entendemos, hermanitos, la palabra influencias cuando son influenciados por alguien. También tiene que ver con esto. Dueño de sí mismo, no influenciable. Bueno, le pongo ejemplo, mis hermanitos, en este punto. Dueño de sí mismo. Hermanos amados, hay algo que Dios me ha ayudado mucho por su grande misericordia. No soy influenciable. Lo digo para honra y gloria de Dios. No me influencia nadie a cambiar lo que está establecido por la palabra de Dios. No me influencian amistades. Y como nunca lo lograron, por eso me quedé solo. No tengo amigos. Porque al tenerlos y hablarme ellos o influenciarme ellos, nunca me dejé. No permití que me influenciaran de la convicción que tenemos en la palabra de Dios. Y lógicamente, por eso terminaban las amistades. Porque no les hacía caso. Vamos para acá, vamos para allá, vamos a hacer esto. Hermanitos, de igual manera, se pierden personas cercanas si no nos influencian. Y hermanitos, no lo digo porque esté mal alguna persona cercana mía. No, simplemente lo digo como ejemplo. No me influencian para sacarme de la verdad. Por eso, dice aquí, dueño de sí mismo. No depende de que alguien lo influencia. Y para esto, mis hermanos amados, muy rápidamente lo llevo al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 habla también de este tema. Y leámoslo, hermanitos. Vaya conmigo, por favor,
a Salmo 1. Dice el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Puede notarlo, mis hermanitos? Dueño de sí mismo. Los malos que aconsejan, no anduvo en esos caminos. No estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedor equivale en nuestro idioma a burlador o burlones. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dueño de sí mismo equivale también a esto, mis hermanitos. No es influenciable, manipulable por el consejo de malos, ni en camino de pecadores. No estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mis hermanitos, también esto lo podemos relacionar con carácter. El siervo de Dios, dueño de sí mismo, tiene carácter de Dios. No, y le reitero, influenciable, no manipulable, dueño de sí mismo. Esto nos lleva a otro tema, mis hermanitos. Aprender a decir no. Como dice la Escritura también: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Sé dueño de ti mismo. No te influencien, no te manipulen. Sé dueño de ti mismo. También, hermanitos, conlleva la misma causa de por qué no tenemos muchos amigos. Porque no nos dejamos que nos influyan, que nos saquen de las convicciones de la palabra. Y esto conlleva, hermanitos amados, también el aprender a decir no. Si los pecadores me quisieran engañar, no consiento. Hermanitos, he tenido que aprender a decir no. Ya no me hables de esto, por favor. Con todo amor y cortesía, o simplemente uno se da la vuelta con amor, con respeto. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. Estoy ocupado. Voy atalado. Hermanitos, no como mentira, no como pretexto, excusa, no. Simplemente no estar en camino de pecadores. Imagínense, si empiezo a escuchar chismes, rumores, que dijeron, que hablaron, falsos, calumnias, cosas no comprobadas, yo sé que eso puede afectar mi corazón. Entonces se viene a cumplir el Salmo 1: el que no anduvo en consejo de malos, aléjese de los malos. Tenga carácter. No se llene la cabeza, los oídos de esos caminos de malos. No se siente en silla de burlones. No esté con ellos. No, tema a Jehová. Ame su palabra. Aprenda a decir no. Y sí, sea dueño de sí mismo. Y claro que aplica a más cosas. Solamente esta es una área en la que uno puede ser dueño de sí mismo, no influenciable, no esclavo de nada. Y claro, que no ande en camino de pecadores. Hermanos amados, sí, yo puedo escuchar el caso de la misma personita que me pide oración y consejo, su caso, y de ahí puedo dar una palabra de consejo, palabra de sabiduría, de ciencia, con amor, con verdad y rectitud. Porque la persona me está hablando de su caso. Y eso es correcto. Se llama consejería pastoral. De eso a que me hablen de otras personas, de lo que oyeron, de lo que se dice, de lo que se rumora. Eso no. Yo no consiento. Eso no.
Hábleme de su caso, yo le diré qué hacer en el nombre del Señor y oraré por usted. Pero de que me hablen que por allá, que por acá, que que aquel, no, porque si no me va a influir, me va a influenciar. Imagínense, me lleno de cosas. Si no tuve precaución, mis ojos, mis oídos, mi corazón se llenó de cosas. Nada más considérelo usted y use hasta la lógica humana. Cuando me toque orar, ¿qué cree que voy a orar? Todo lo que oí. ¿Y qué tal si parte de eso no es cierto? Pero ya mi mente está contaminada y mi corazón también. Ahora voy a orar puras cosas adversas, negativas. Y de ahí surgen las maldiciones, las acusaciones argumentativas. ¿Por qué? Porque no soy dueño de mí mismo. Me influencian. En otras palabras, soy influenciable. Y no, el ministro no debe de ser influenciable. Debe de guardarse. Y sí, si alguna persona me pide consejo, que me hable de su caso, claro que sí, hablaremos con amor, responderemos con palabra de Dios. Pero de eso a que me influencien y me muevan y yo me vuelva, hermanitos, pues de un frente, hermanos amados, eso es otra cosa. Muy bien, cerramos ese punto, y eso porque debe de ser dueño de sí mismo. También, hermanitos, se puede aplicar, claro que sí, no vicios, no cosas en las que lo esclavicen. Dice, hermanos amados, verso 8, estamos en Tito 1:8, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, o sea, la prédica, doctrina, profecía, escritura en general, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Claro que sí, hermanitos, retenedor de la palabra, fiel. Esta escritura, esta enseñanza, esta doctrina. Así debe de ser un siervo de Dios. Los ancianos que Tito debía de establecer en las ciudades debían de tener estos requisitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ayuda a mis hermanitos a tener carácter, que cumplan estos requisitos los ministros, que guarden sus corazones, que usen, Señor mi Dios, bien esta palabra. Señor, que tengan estas virtudes, estos requisitos. Señor, quieras tú que lo deficiente se corrija en las congregaciones, aunque sabemos que vivimos los últimos tiempos, pero tu iglesia sigue teniendo las mismas reglas. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Saldremos adelante en cada iglesia local, cada ministro, líder, pastor, predicador. Señor, danos más de ti. Y aquí están tus requisitos, tus reglas. Todo está en tus manos. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, también mis hermanitos están delante de ti. Amén, Señor. Amén. Que nuestro Padre eterno les guarde en este hermoso día. Hoy hay ministración, hermanitos. Necesitamos la oración de los siervos del Señor, su apoyo, porque hoy, hermanos amados, llevaremos las cargas, se las pondremos al Señor, oraremos uno por uno, como se acostumbra cada primer martes de mes. El Señor con ustedes, hermanitos, son bienvenidos a las 7 aquí. Amén.